señal que da poder a tu vida. Del mundo son los que miraron al pobre pecador, hallándome perdido en pecados y en delitos. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Radio Potencia en el 107.3. Comenzamos la semana, el día lunes, en el programa Conociendo a Jesús, en la voz de mi querido hermano Mario Sarquís. Ya en unos minutos estaremos con el programa que mi querido hermano nos ha traído hoy. Derramando su vida en su inmenso amor. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Y ya acá en nuestros estudios, mi querido hermano Mario. Buen día, hermano Mario. Buen día, Oscar. ¿Cómo está usted, mi querido hermano? Muy bien, lindo día hoy. Hoy es 14 de abril y mucha gente nos recuerda que es el Día de las Américas. Hoy es un día muy importante para el americanismo. Bueno, nosotros los que hemos sido docentes o los que son docentes tienen más clara esta fecha. Y es lindo recordar porque son muchos los lazos que nos unen a los americanos en cuanto a tradición, cultura. Y bueno, esperamos que hoy el programa Conociendo a Jesús tenemos un tema muy importante para la vida de nuestra y la vida de todos aquellos que escuchan el programa. El título es, Oscar, el arrepentimiento. Podríamos decir el arrepentimiento que es la puerta que abre el corazón de Dios para recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Y así de esa manera limpiar nuestra mente, nuestros corazones, nuestros labios, nuestras manos, porque la bendición del Señor es la que enriquece, prospera y no añade tristeza con ella. Pero el arrepentimiento entonces abre las puertas, como dije, el corazón de Dios, para que retorne esa comunión. Si somos sus hijos, como la verdad lo somos, dice la palabra, declara, todos los que tienen al Hijo son realmente hijos de Dios. Los que tenemos Cristo en nuestros corazones, realmente hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y aunque vivimos en el mundo que nos rodea, lleno de oposición a la palabra de Dios, sin embargo, nosotros disfrutamos de la comunión con Dios. Esa comunión a veces se pierde cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hacemos cosas que no debemos. La salvación no se pierde. Una vez que el Señor nos ha sellado, nos adoptó como hijos, es para siempre. Lo que sí perdemos cuando pecamos es la comunión con Dios. Y por supuesto que la comunión lleva de la mano a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces pensamos por qué no somos bendecidos, por qué Dios no responde a nuestras oraciones como lo hacía un tiempo atrás. Y es necesario hacer una reflexión profunda, sincera en nuestros corazones y reconocer que hemos estado haciendo cosas que a Dios no le agradan y ha cortado esa comunión con Él, es decir, cortado la sintonía, la armonía que teníamos con Él. Es como con usted, mi querido oyente, no quiere escuchar el programa y apaga la radio. Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros los cristianos hacemos cosas que a Dios no le agradan, cortamos la comunión con Él. Él nos sigue amando, nos sigue protegiendo porque nos ama a pesar de nuestra indignidad. Aunque seamos infieles, algunas veces Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero es muy importante
retornar en forma inmediata a la comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Juan dice estas palabras: hijitos míos, no pequen, pero si alguno ha pecado, confiese sus pecados rápido, para que retorne a la comunión con Dios. Porque termina diciendo el apóstol Juan, porque tenemos a un mediador, a Jesucristo el justo, a la derecha del Padre, intercediendo por nuestra restauración a la comunión con Dios. El arrepentimiento, vamos a considerar el primer punto, está prescrito por Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles 17 para leer solamente 2 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 29 y 30. Dice la palabra del Señor, verso 29, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. La palabra del Señor es muy clara, define en forma precisa y concisa lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces el Señor pasa por alto nuestra negligencia, haber estado honrando a ídolos mudos, haber estado quizás haciendo cosas que no debemos hacer. Sabemos que el Dios nuestro es Dios celoso y no acepta compartir su gloria con imágenes de talla o algo parecido. Muchas veces también hemos hecho ídolos de algo que poseemos. Un ejemplo, tengo un auto, un ejemplo, lo necesito para mi uso. El auto que Dios me ha dado es para que yo lo use, mi familia y la gente que lo necesita. Pero mucha gente, muchas veces, guarda el auto en el garaje y sale a pies. Y aunque hay lluvia, se moja. Está idolatrizando un vehículo. Puede ser una moto, puede ser una bicicleta. Otra gente idolatriza el dinero. No disfruta la vida a pesar que Dios le da bendiciones de tener medios para vivir decentemente y en forma realmente provechosa. Muchas veces están ahorrando ese dinero y sufren muchas calamidades, muchas privaciones. Ahí están idolatrizando al dinero. Hay que tener cuidado que todo aquello que distrae nuestra atención, que enfoca nuestra manera de pensar en cosas que no son el honrar a Dios sobre todas las cosas, amarle y obedecerle, se transforma en ídolos. Yo di estos 2 ejemplos porque son categóricamente ciertos. Muchas veces nos esclavizamos de cosas materiales, nos estamos esclavizando del dinero, nos estamos esclavizando muchas veces de algún tipo de cosas que nosotros le llamamos algunos errores, por ejemplo, vicios que adquirimos, cosas, por ejemplo, ser ocioso, ser negligente, ser irresponsable, también son cosas que ofenden a Dios, porque estamos idolatrizando al yo, a nuestro yo. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, tengo la reunión de la iglesia esta tarde, pero quiero ver el partido de esta tarde, mi equipo preferido. Entonces, si yo me quedo en mi casa a ver el partido, estoy idolatrizando a mi propio yo. Es decir, estoy haciendo lo que a mí me gusta, no lo que Dios me pide a mí. Congregado, no dejando de congregarse como tiene por costumbre alguno, dice la palabra de Dios. En consecuencia, también idolatrizamos nuestro propio yo. Y ese egocentrismo o egolatría, como la queramos llamar, es fijar nuestra atención en nuestra persona y distraernos y dejar de dar gloria a aquel que nos da la vida, que nos da la salud y que nos da el bienestar y nos da el amor continuo a través de su Hijo Jesucristo. Qué importante es no dejarnos atrapar por la idolatría. Cuando el apóstol Pablo nos dice realmente que debemos ser consecuentes y ser testigos de que Jesucristo en nuestras vidas, lo hace con el ánimo de que los cristianos lleven una vida acorde a sus principios evangélicos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2, verso 20, y me conviene
a mí y a usted escuchar lo que dice el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el ideal del cristianismo. Crucificar nuestra carne, nuestras apetencias, nuestras inclinaciones, nuestros vicios, nuestro egocentrismo, para que pueda el Espíritu Santo que está vivo y en nuestros corazones expresar con libertad esa, podríamos decir, esa familiaridad con la que Él quiere que nosotros tengamos con Dios. El Espíritu Santo de Dios habita en el corazón de cada cristiano, es decir, de aquel que se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador y Señor. Ese Espíritu nunca nos va a abandonar, porque estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Podemos entristecerlo, podemos apagarlo cuando hacemos cosas que no debemos, pero Él está pendiente de nosotros y nos guía en toda sabiduría y conocimiento. Qué importante entonces tener en cuenta que cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo de Dios en nosotros se pone triste. La palabra del Señor entonces nos llama al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe ser sincero, debe ir acompañado de un propósito, de un compromiso con el Señor, de decir, bueno, he pecado, el Señor me ha perdonado, voy a tratar en el futuro de llevar una vida como a Dios le agrada y no como a mí me gusta. Un momento musical con mi querido hermano Oscar Pons, que siempre nos está seleccionando temas muy lindos, espirituales, y bueno, y luego continuamos compartiendo el estudio esta mañana que tiene por título el arrepentimiento. El primer punto entonces, que es prescripto por Dios. Estás escuchando Radio Potencia 107.3. Queremos agradecerte a vos que estás en la sintonía de la 107.3 Radio Potencia, en el programa Conociendo a Jesús, con mi querido hermano Mario Sarquís. También queremos informarte que podés tener contacto a través del Facebook, Radio Potencia 107.3. Queremos agradecer a todos quienes han puesto me gusta, a los más de 100 me gusta que tenemos en la página. Gracias por compartir con nosotros. Y desde ya también nuestra vía de comunicación es el 15 49 62 36. Nos puedes enviar tu mensaje de texto o vía WhatsApp. Continuamos con el estudio.
que mi querido hermano Mario nos ha traído hoy. Gracias, Oscar. El primer punto era prescripto por Dios, pero también, vamos a ver, el segundo punto dice que el arrepentimiento está prescrito por Jesucristo. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Recordemos que el Señor ya resucitado, ha sido glorificado en el cielo, y cuando le dice allí al apóstol Juan en la isla de Patmos, donde estaba prisionero el apóstol Juan, el apóstol que más años vivió, y a quien revela el Señor todo el futuro, es decir, el Apocalipsis se llama también libro de revelaciones, y entre las otras cosas que le indica al apóstol Juan para que escribe 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Nosotros vamos a abrir en nuestra Biblia Apocalipsis 2, que está hablando este mensaje a la iglesia de Éfeso, pero que tiene un valor de incalculable riqueza para el cristianismo de hoy en día. Apocalipsis capítulo 2, 4, 5. Después que el Señor resalta la virtud de esa iglesia, le dice, sin embargo, dice el versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Versículo 5, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. La palabra del Señor entonces es clarita. Está dirigida a aquellas personas que hoy en día han recibido a Cristo. Han disfrutado, han saboreado la benignidad del Señor Jesús en su vida. Han tenido respuesta a sus oraciones. La paz ha retornado a sus hogares, a su corazón, a su familia. Han obtenido muchos regalos de parte de Dios. Y sin embargo, la negligencia, la indiferencia, la dejadez que nos caracteriza muchas veces a los cristianos, hace que nos apartemos del Señor. Hace que dejemos de leer la palabra del Señor cada día y tener meditación, un momento de meditación de 15, 20 minutos por día, que es fundamental para la vida cristiana. Es la que nos hace crecer cada día en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y abre las ventanas del cielo para que el Señor envíe todas las bendiciones que Él tiene reservadas para vos y para mí, mi querido hermano en Cristo, que está en la audiencia, en la sintonía. Padre, nosotros queremos en esta mañana decirte que realmente necesitamos arrepentirnos. Y Señor, cuando decimos estas palabras, presta atención a nuestra oración. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda el tiempo hermoso donde estabas en comunión con el Señor y con tus hermanos. Recuerda que el Señor te ha sacado del lodo cenagoso, del pecado, y te ha traído a la roca que es Cristo. Te ha puesto en lugar firme, en una vida abundante, con propósito, una vida que tiene significado, tiene proyectos y tiene realidades que el Señor, con las cuales nos bendice cada día, porque el Señor nos da mucho más de lo que le pedimos en oración. Cuando vemos Romanos 8, 28, dice estas palabras preciosas que nos dan ánimo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, la exhortación del Señor es, el verso 5, recuerda donde has caído, arrepiéntete. Ahí está la palabra. Y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Y hay una advertencia, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es decir, usted, mi querido hermano, mi querida hermana, puede ser un vaso de honra en la iglesia. Es decir, un vaso privilegiado, de oro o de plata, según el servicio que usted está prestando al Señor de la gloria, Jesucristo nuestro Señor. O también puede ser un vaso de madera o barro, sin embargo, tiene sus utilidades dentro de la iglesia. Uno es para usos más nobles, dice la palabra de Dios, y otro para usos más vulgares. Sin embargo, el Señor nos llama al arrepentimiento. Y de vos depende, mi querido hermano, mi querida hermana, crecer en la gracia del Señor Jesús. Porque de vos depende ser responsable y comprometerte en forma seria con el Señor, que te ha dado la vida, te ha dado la salvación por medio de Cristo, y hoy
te ha dado su Espíritu Santo para que te guíe en toda circunstancia y en toda situación. Te está la sabiduría que tú necesitas a través de la lectura de su palabra. Ahora, realmente la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos manda a retornar al primer amor, ese amor que vivimos cuando recién recibimos a Jesús en nuestros corazones y que nos hacía vivir en forma, digamos, entusiasta, en forma animosa, que animábamos incluso a los hermanos que estaban más rezagados. Eso es lo que espera el Señor de vos y de mí. Un momento musical nuevamente y luego vamos al tercer y último bloque de esta mañana, si el Señor así lo permite. También queremos informarte que Radio Potencia es un ministerio más que la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Senador Salim y Juana de Mansilla tienen en nuestra ciudad de Frías. Queremos saludar desde Radio Potencia toda la comunidad cristiana de Villa Paulina que nos está sintonizando. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar escuchando el programa Conociendo a Jesús en la voz de mi querido hermano Mario Sarquís. Continuamos con el estudio. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Habíamos citado en el bloque anterior Apocalipsis 2, versos 4 y 5, que el mensaje, parte del mensaje que el Señor resucitado y glorificado le hace escribir al apóstol Juan en la isla de Patmos. Estaba dirigido a la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a ver parte del mensaje de Dios a la iglesia de Sardis. Abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Apocalipsis 3, versos 2 y 3. Dice esta advertencia a la iglesia y a nosotros. Verso 2, despierta, te reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Verso 3, así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Ahí está el mandato del Señor. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Voy a reiterar la lectura porque es muy interesante que usted la reflexione y si puede la escribe en su cuadernito que tiene en su par, seguramente. Despierta, dice. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Versículo 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. La advertencia del Señor. El cristiano tiene un estilo de vida del cual no debe apartarse jamás.
Muchas veces nosotros perdemos de vista una realidad que nos rodea a todos. El Señor puede llamar a su presencia a cualquier cristiano como a cualquier inconverso, de tal manera que el cristiano debe estar atento, vigilante, como nos enseña la palabra del Dios. Las palabras del Señor dice: aún no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. El Señor quiere una vida cristiana, no una vida, podríamos decir, estática, sino dinámica, una vida que crece, como crecen las plantas, crecen los animales, crecemos nosotros mismos. Él quiere una vida que se vaya desarrollando. Él quiere que cuando venga a buscar a su iglesia, o te llame a su presencia, o nos llame a su presencia, nos encuentre ocupado en la iglesia, en la obra de Él. Ese es su cuerpo místico acá en la tierra. Él es la cabeza, Jesucristo. Y Él está gobernando la iglesia a través de su Espíritu Santo, que vive en el corazón nuestro y dirige los destinos de la iglesia. Por eso la advertencia es lo siguiente: así que recuerda lo que has recibido y oído. El cristiano no debe ser ingrato. Desde el momento que recibió la salvación, ese nuevo nacimiento que se ha producido en su interior, lo capacita para una vida de oración, una vida de profunda meditación de la palabra de Dios y sobre todo una vida de testimonio personal, familiar, eclesiástico y comunitario. El cristiano, como dice la palabra del Señor, es luz y sal en este mundo y consecuentemente convoca voluntades y también predispone corazones para que al recibir la palabra del Señor, el Espíritu Santo pueda inducir el arrepentimiento a aquellas personas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y pueda realmente venir alma a los pies de Cristo. Esa es la responsabilidad del cristiano. Cuando el Señor dice: no veo que tus obras son perfectas, porque muchas veces nos olvidamos que el primer compromiso que tenemos con el Señor es predicar su palabra. Y predicar su palabra no es solamente con la Biblia abierta, sino también con nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de aconsejar. Y le dice el Señor verso 3, así que recuerda lo que has recibido, todo lo que tienes, sois un hijo de Dios, una hija de Dios, todo lo que has recibido y oído, y dice: obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. Ahora, para concluir este mensaje, quiero leer Hechos capítulo 11, versos 15 al 18. Es un momento muy interesante. Luego que de Pentecostés, donde el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro a predicar por primera vez el Evangelio del Señor Jesucristo, y dice la palabra que se vinieron los pies de Cristo más de 3.000 almas. En ese primer fruto del Espíritu Santo había venido sobre todos los judíos dispersos a lo ancho y largo del mundo. Lo que recibieron el Espíritu Santo en esa primera circunstancia en Pentecostés fueron todos del pueblo escogido de la promesa. Todo lo que recibieron el Espíritu Santo eran judíos, y hablan de 3.000 personas la palabra del Señor. Pero qué interesante, porque luego el Espíritu Santo, según la promesa de Dios, iba a descender también sobre los gentiles, es decir, los que no somos judíos. Por eso hay una preciosa reflexión en la Biblia, donde Cornelio, un pagano, un capitán militar, manda e invita a Pedro a su casa, inspirado por una visión que tiene, que le dice que lo invita a Pedro para que le predique a él y a su familia el Evangelio de Cristo. Y a Pedro asimismo, la visión que tiene Pedro, que era realmente una visión para que él tuviera el coraje de anunciar la palabra de Dios a los gentiles, está él con hambre en una terraza, siente hambre, mucha hambre. En ese momento de éxtasis ve una visión de una sábana enorme que baja del cielo con todo tipo de animales, cuadrúpedos, aves, y una voz del cielo dice: Pedro, mata y come. Y dice Pedro, un judío ortodoxo: Señor, nunca ha subido cosa impura a mis labios.
O sea, él dice, no voy a comer porque realmente como soy un observador de la ley mosaica, no voy a comer. Y la voz del cielo le dice estas palabras: Pedro, no hagas profano lo que Dios ha purificado, ha santificado. Por 3 veces se produce la visión de Pedro, a Pedro, esa visión celestial. Cuando él despierta de esa visión, de ese éxtasis, golpean la puerta. Eran los enviados de Cornelio que le decían: buscamos a un tal Simón, también llamado Pedro, que vive en la casa de un pescador llamado Simón. Entonces Pedro dice, reflexiona: eso es lo que me ha querido decir el Señor. Le dice: ¿qué buscan ustedes? Lo buscamos a Simón llamado Pedro, de parte de nuestro patrón Cornelio. Quiere que vaya a su casa y prediques lo que tienes que decirle. Pero sin titubear los acompaña, y allá Cornelio reúne a toda su familia, a sus amistades, para que escuchen a Pedro. Y Pedro predica por primera vez el Evangelio a los no judíos. Y dice la palabra del Señor. Ahora dejemos que la Biblia nos hable. Dice Hechos 11, 15 al 18. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Verso 16. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verso 17. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Versículo 18. Al oír esto, se apaciguaron los judíos que estaban acompañando a Pedro y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles le ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. La palabra del Señor es clara. Muchas veces nosotros seleccionamos a quién le vamos a predicar el Evangelio. Y la palabra del Señor nos enseña a través de los versículos que hemos leído hace un momento, de que verdaderamente debemos predicar, anunciar el glorioso Evangelio de Jesucristo, del cual dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo, porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo que está en la sintonía, predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Acá está el ejemplo como el Espíritu Santo también nos induce al arrepentimiento. Y nunca esté seleccionando a quién le va a enunciar, a quién le va a regalar un tratado, a quién le va a hablar del mensaje de salvación. Porque toda persona que está a tu lado, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, aunque no se den cuenta, están sedientos de la palabra de Dios. Anúnciele. El Señor te acompañará y producirá las palabras que tú necesitas expresar. Que el Señor te bendiga. En esta mañana hemos visto 4 puntos fundamentales. El arrepentimiento, la puerta que abre el corazón de Dios y nos restaura, está prescrito por Dios, ha sido prescrito por Jesucristo nuestro Señor, ha sido también otorgado por el Espíritu Santo. La palabra del Señor entonces esta mañana, para sintetizar, te manda a vos: si eres un hijo de Dios, un cristiano, una cristiana, y estás apartado, alejado del Señor, vuélvete, arrepiéntete y vuelve a tu iglesia, vuelve al lugar donde has dejado de concurrir. Restaura tu vida por medio del arrepentimiento. Y si usted, mi querido oyente, no tiene aún a Cristo en su corazón, hoy mismo recíbalo. Haga una oración breve. Dígale al Señor: Señor, escuché tu palabra y quiero decirte que estoy arrepentido por todas las cosas malas que he venido haciendo y cometiendo en mi vida. Te pido perdón y te abro mi corazón, Señor Jesús, para que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Amén. Si usted hace esta oración breve, sencilla, pero sincera y de corazón, la palabra de Dios a todos los que recibieron dice: y creen en su nombre, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, Dios le da potestad, esto es poder, de ser hechos hijos de Dios. Oramos con Oscar para que esta sea tu experiencia, mi querido
oyente, para que hoy mismo disfrute de las bendiciones de Dios que tiene reservada para ti, pero que requieren previamente de eso que hemos hablado en esta mañana, el arrepentimiento, la puerta que abre el corazón de Dios para que derrame en nuestras vidas bendiciones sobreabundantes y realmente constantes. Que así sea. Amén. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno y misericordioso. ¡Aleluya! Queremos agradecerte por estar en la sintonía de la 107.3 Radio Potencia en el programa Conociendo a Jesús. Dios mediante, ya estaremos con otra programación más el día viernes con mi querido hermano Mario de 10 a 10:30, como siempre lo solemos hacer. No quiero olvidarme, mañana comienza el programa, una mañana diferente con Liliana y Pinina y Susana. Estaremos a las 8 de la mañana con la programación de una mañana diferente. Que Dios te bendiga, gracias por estar sintonizando Radio Potencia.